Señor Gabriel Zanca, el único Zanca que estudió, ¿viste? El otro hace fotos. Hola Gaby, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? No. Vos conocés al fotógrafo que ha estudiado fotografía, no vamos a, No. a salir a matarlo tampoco. No, yo lo gasto a Sergio, al pelado, yo lo gasto. ¿Eh? ¿Cómo va, Adrián? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Vos cómo la llevas allá? Bien, entendiendo qué va a pasar. La situación parece... Es extraño, hay especies de submundos, depende de dónde uno se mueve. Si uno sale a caminar por algunos barrios de la capital federal, estamos viendo una total normalidad en algunos ámbitos. Si uno se mueve por Twitter escucha otras cosas, si uno prende el noticiero ve otras, entonces hay una especie de convivencia de varios mundos y varias realidades en paralelo que describen por un lado una normal vida o circulación de personas y por otro lado relatos de una saturación del sistema de salud en toda la región del AMBA que abarca desde activación de protocolos para decidir qué pacientes son ventilados y quiénes no, y por ejemplo la situación de tener que generar oxígeno, producir oxígeno para hospitales y nosocomios. Así que bueno, es un ambiente extraño y en ese sentido creo que tratar de cuidarse a fondo. Sí, la verdad que estamos todos siguiendo de cerca la situación y es como vos decís, ¿no? Acá obviamente todo sigue mucho más tranquilo. Hay un poco de miedo y resquemor más por las medidas que por cómo esté la situación sanitaria, pero bueno, veremos cómo se sigue en unos días más. Sobre todo porque esto luego irradia al resto del país, ¿no? Entonces eso es también un tema. Habría que tratar de controlar el foco aquí para que no se expanda al resto del país. Claro. Así que es una buena introducción para lo que vamos a hablar. Bueno. Que venimos escuchando, hablando, discutiendo, preguntando, diciendo, comentando y viendo que hay vacunas. Ya digamos que la esperanza de la vacuna se activó en algunos casos hace un año, ya en marzo, abril del año pasado había quienes hablaban de vacunas. Había una persona un periodista deportivo que había anticipado que la vacuna de AstraZeneca Oxford iba a estar para septiembre del año pasado. Se vaticinaba que tal vacuna llegaba, que tal no. Y aquí estamos en un mundo que está vacunando en un tiempo récord, y esto es muy importante. También es importante remarcar que todas las vacunas que están circulando, que están en el mercado, que están siendo aplicadas para COVID-19 son buenas vacunas y es recomendable, sea cual sea en el caso de las que están en Argentina, Sputnik V, AstraZeneca Oxford / Covishield, que es la versión que llega de la India, sea Sinopharm, todas las vacunas son buenas, toque la que toque, hay que aplicarla. No vamos a hablar de los riesgos de las vacunas en sí, pero podría ser también interesante. Lo que vamos a hablar es algo que estuvo girando y repercutiendo en distintos medios y en la opinión pública en los últimos días, que tiene que ver con la liberación de patentes de vacunas, justamente para hacer frente a esta pandemia, una pandemia es una epidemia a escala mundial, ¿no? Eso es un poco la declaración, es esta idea de que tenemos focos epidémicos en todo el mundo al mismo tiempo y que eso puede afectar potencialmente, y lo está haciendo, al conjunto de la población mundial. Estamos hablando de 8.000 millones de personas. Y esto es algo que se venía, ya también era algo que se planteaba hace un año, en abril del año pasado. Recuerdo haber tenido discusiones con amigos respecto de tal vez una cuestión utópica de mi parte. Yo decía, ningún laboratorio va a poder hacerse la América, digamos, poder hacer millonario y salir hecho con esto de las vacunas, porque no hay capacidad mundial para producir vacunas para COVID-19 en el tiempo que demandará la pandemia y de la forma que demandará la pandemia. De forma tal que no quedará otra que hacer transferencia tecnológica para que la producción se paralelice. Bueno, esto que era casi un sueño socialista en algún punto que yo planteaba en abril del año pasado,
evidentemente no está sucediendo, pero hay iniciativas justamente que vienen apoyadas, por ejemplo, por países como Sudáfrica o la India, que históricamente, desde el año pasado, vienen pidiendo que todos los medicamentos y todas las técnicas y todas las terapias para tratar el COVID-19 sean internacionalizadas, que sean abiertas para toda la comunidad científica, y ahora agrupaciones como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, y la OMS misma se están sumando a este pedido de liberación de patentes. Esto quiere decir que las farmacéuticas entreguen por el tiempo que dure la pandemia sus derechos de propiedad intelectual y de propiedad de comercialización, justamente estos derechos, y que no se tenga que cobrar por producir la vacuna en otro lugar fuera de esos laboratorios. Supongamos Moderna, o supongamos Pfizer, o supongamos Janssen, Johnson Johnson, que liberen las patentes y cualquier laboratorio del mundo que tenga capacidad de producirlas pueda hacerlo. Eso es un poco el planteo de estas organizaciones. Hay quienes, por un lado, plantean que esto no va a servir, no va a ser beneficioso, y además traerá como consecuencia que los laboratorios queden, entre comillas, desprotegidos frente a futuras inversiones, y que esto los retrase porque no van a tener ganancias Claro. de estos productos, no tendrán ganancias, y sin tener ganancias no podrán invertir en nuevos productos que sean útiles para la humanidad en un futuro, lo cual parece ser un argumento que se cae a pedazos solo por todos lados, sobre todo porque muchas de las inversiones para estas vacunas no vinieron de parte privada, sino de parte de estados y organizaciones sin fines de lucro. Pero lo que sí es cierto, y en esto adhiero, y me parece que es un punto interesante a discutir, es que el hecho de liberar las vacunas per se no será la solución a la producción masiva de vacunas. ¿Y esto por qué es? Porque, digamos, uno no es que se entra a Taringa y dice, bueno, quiero fabricarme la Pfizer en mi casa, y me bajo la receta y me hago la vacuna de Pfizer en mi casa. Y cuando digo uno, me refiero también a un laboratorio especializado. Digo, no es sencillo, son tecnologías en muchos casos nuevas, y aunque se tuviese la tecnología y aunque se pudiese hacer la vacuna, no es lo mismo hacer una cantidad de vacunas que tener que escalar esto a que haya una producción más grande. Entonces creo que el foco debe estar no solo en liberar patentes, sino en hacer transferencia tecnológica de estas grandes farmacéuticas a subsidiarias o distintos laboratorios de todo el mundo, para que la producción se pueda realmente paralelizar. Doy dos casos que me parecen de interés, porque son casos que tienen que ver con la Argentina, pero tanto AstraZeneca Oxford, con la promesa y con la puesta en marcha de la compañía Max B Science para realizar la vacuna en conjunto entre Argentina y México, iniciativa que viene mucho más retrasada de lo que a uno le gustaría. Ese es un ejemplo de transferencia tecnológica de un laboratorio privado que acapara la producción nacional de vacunas de una compañía y lo va a realizar en el país. Y no es que hubo una liberación de patentes, sino que hubo una transferencia tecnológica a ese laboratorio, y lo mismo con la noticia que recibimos la semana pasada con la Sputnik Vida, que será producida en los laboratorios Richmond, aquí también en la Argentina. Así que bueno, en ese sentido creo que esa es la cooperación que debería verse, que tenga que ver más con transferencia tecnológica y con liberación de patentes per se. Digo, no estoy en contra de que se liberen las patentes, con la liberación de las patentes sola no alcanza, hay que hacer este proceso de transferencia tecnológica. Sí, fue una gran discusión esta cuestión de liberar, y está bueno que aclares que no necesariamente liberando patentes va a facilitar la fabricación de las mismas. Es lo que vos decís, no cualquiera, tengo la fórmula y con esto... y cuando hablabas de la transferencia tecnológica, básicamente es lo que pasaba acá con el laboratorio Richmond, y que de alguna manera te permite o te da un halo de esperanza. Que también hablábamos, no es que las vacunas que se fabriquen acá quedan todas acá, es una colaboración, obviamente facilita la distribución en Argentina, pero no necesariamente es que vas a producir pura y exclusivamente para el país. Como así también no es que vos le cagás la patente y todas las ganancias tienen que ir para vos. Por eso me parecía importante destacar el comentario que hacías al respecto de que no le estás jodiendo un negocio a un laboratorio. Tal es así también esta mentira de que todo esto fue con fondo privado y lo hicimos nosotros. No, porque hubo mucho incentivo por parte de los sectores públicos para poder llegar a
a la vacuna. Y sí tiene que ver mucho el acompañamiento de la descreída Organización Mundial de la Salud, ¿no? Está como muy denostada y es como que no ha aportado demasiado a este pedido, o por lo menos no ha sido muy bien comunicado. Bueno, la OMS se ha sumado al pedido de liberación de patentes. Creo que sí, el gran error que tuvo la OMS al principio fue el tema barbijos, pero creo que ha tenido un papel mucho mejor de lo que muchos dicen. Bien, ahora lo decís vos que estás más metido en tema, pero públicamente nunca se ha podido modificar esta imagen de la OMS, ¿no? Hoy hablar de la OMS no es lo que era hablar hace una pandemia atrás. Por eso te digo, no tiene que ver con que hayan apoyado o no, que de hecho, insisto, sí lo han hecho, pero bueno, después de ese episodio, viste que de lo bueno que haces, nadie te va a decir nada. Algún error cometido, no, claro. Y eso fue lo que se marcó. No es que estoy diciendo lo contrario de lo que vos decís, simplemente que a la imagen que quedó de la OMS no fue la mejor después de estos acontecimientos en los primeros meses de la pandemia. Totalmente. Pero importante esto de las patentes porque se habla mucho y a veces sin saber, y está bueno hablar con los argumentos que vos nos traes, Gaby. 3 detallecitos para cerrar esto. Sí. Lo principal, además de esto, es, y se vio muy claro con el proceder del laboratorio Richmond, que se mandaron 21.000 dosis al laboratorio Gamaleya para que sean estudiados, justamente porque hay procesos de calidad y de certificación que son muy críticos y que, por eso digo que no solo la patente, sino la transferencia tecnológica y quién avala o no la producción que vos hacés, y en ese sentido es fundamental que haya cooperación entre laboratorios. Lo otro es que todo este pedido tiene asidero porque, y estos son datos del 10 de abril, para el 10 de abril 22 países del mundo, un poquito más del 10%, habían acaparado el 90% de las vacunas aplicadas en todo el mundo, y hay países que todavía no reciben una sola dosis. Entre esos 22 países se encuentran Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo. Y lo último, destacar lo que ha sucedido tanto en Israel como en el Reino Unido, que son hoy los dos grandes ejemplos que tenemos de vacunación, digamos, masiva. Israel ha vacunado a más del 60% de su población y el Reino Unido cerca del 50%. En Israel, el domingo anterior fue un hito porque se volvió a vivir sin barbijo en la vía pública. Se quitó la obligación de utilizar barbijo en los espacios públicos al aire libre, y el Reino Unido pudo reportar muy pocos casos y muertes en el último tiempo, y esto también es importante, no solo la vacuna es la solución, sino que la vacuna, y en ambos casos Israel y Reino Unido, acompañado de fuertes medidas de restricción, cuarentenas estrictamente, para poder llegar a tiempo y poder hacer esta vacunación masiva. Entonces, cuidado, más vacuna es la salida, ni una cosa sola ni la otra sola. Está bueno la aclaración, es real esto. La gente que se vacuna igualmente tiene que tener los cuidados prudenciales porque no quiere decir que no se vaya a contagiar. Tal vez la idea es que los efectos sean leves y no te tiran al tacho, sino mermar esto. Y bueno, y algo que siempre se dice es que la vacuna llegó para quedarse, así que bueno, esperemos también tomar conciencia sobre esto. No es que te vacunaste y ya está, no es que te diste las 2 dosis y esto se acabó. Ya el año que viene estaremos hablando de las aplicaciones y a futuro, 5 o 10 años más tal vez, el colocarla en un calendario. Veremos, obviamente, estamos haciendo futurología, pero sí entendemos que la vacuna, por lo menos en un tiempo, va a estar más que vigente. Gabriel, te agradezco enormemente el tiempo. Sí, en ese sentido, la producción local de Richmond es algo positivo, de la Sputnik V, y también la vacuna argentina que se está desarrollando, por ejemplo, en la Universidad de San Martín, tenía que pasar el chivo. Ah, está bien, está bien. Así que eso también es algo muy, muy positivo, las producciones 100% locales. En cuanto, a ver, me agarraste en frío, se está preparando, ¿qué tiempo crees vos o información tenés vos que podría llegar a estar? Sí. Sin ánimos de generar ansiedad, pero bueno. La vacuna que claro, la vacuna que se está desarrollando, la ARVAC, que será la vacuna
Argentina, desarrollada en la Universidad de San Martín, está en una fase preclínica, avanzando muy bien en los ensayos preclínicos, a la espera de que a la brevedad se puedan oficializar los contratos para poder y los convenios para poder hacer una fase clínica, ya aplicando en humanos, con la ventaja de que el grupo, liderado por Juliana Casataro, que es la investigadora principal, tiene mucha experiencia en vacunas vía orales, con lo cual sería una ventaja sobre otras vacunas por conservación, traslado. Digamos, una vacuna oral sería algo mucho más práctico que una vacuna inyectable, dado varias complicaciones que traen la preservación de los líquidos por las temperaturas y más. Pero bueno, por ahora es muy pronto para decir cualquier cosa, pero tal vez dentro de un año y medio, exacto, podamos tener una vacuna 100% argentina. Buenísimo, Gaby. Muchas gracias por